El programa que les traigo para esta noche o la temática que vamos a conversar en esta noche es acerca de los tres humanismos, que es un tema muy interesante que nos ofrece la Cátedra de Humanismo Digital. Quiero comenzar con una introducción para adentrarnos luego en lo que es el humanismo renacentista, el humanismo exótico que ustedes estuvieron explorando a partir de la información en la página web, el humanismo democrático, cerrar con unas conclusiones y abrir un espacio de preguntas. Vamos entonces a dar inicio a nuestro primer momento, que es la introducción. Entonces, ¿de dónde viene o cómo podemos nosotros rastrear toda esta información sobre el desarrollo del humanismo? ¿Cierto? La vez pasada, o en el video anterior que les dejé en plataforma, les había dicho que el origen del humanismo es el Renacimiento. Sin embargo, para llegar hasta este estado en el Renacimiento fue necesario pasar por un tiempo que hemos conocido nosotros como la Edad Media. La Edad Media es una convención netamente europea, es una convención, es una idea que nos propone el mundo europeo, que nos dice que la Edad Media es el tiempo que media entre una antigüedad y un mundo moderno. Es decir, es un tiempo de más de 1000 años que va a determinar los pilares de lo que va a ser el mundo occidental. No vamos a profundizar de pronto en las características de lo que es la Edad Media debido a la extensión del tema, pero sí vamos a entrar un poco en algunos aspectos, sobre todo desde lo educativo para podernos ubicar en el mundo de las humanidades. Primero, ¿cuándo comienza la educación en Europa? Principalmente en el mundo europeo, como lo conocemos ahora o como se desarrolló hasta este momento. Bueno, resulta que la educación ya estaba en antigua Grecia, ¿cierto? Y también la educación estaba en el antiguo mundo romano. Pero hacia el año 800, cuando se va a consolidar el imperio de Carlomagno, que es el Sacro Imperio Romano, van a comenzar a, van a comenzar entonces las exploraciones educativas, se van a construir no solamente los palacios, sino las escuelas, y entonces en esas escuelas es donde van a aparecer eh, lo que ustedes leyeron en nuestra introducción, las 7 artes liberales. Las 7 artes liberales pues son la aritmética, la geometría, la música, eh, la astrología o la astronomía en ese momento, la lógica, la retórica y la gramática. Estas van a ser como las ciencias que van a recibir la educación. Ahora, ¿quiénes se van a educar en la Edad Media? Simplemente aquellos que tienen acceso a la educación, es decir, las clases nobles, las clases de sangre azul, ¿verdad? Estas 7 artes liberales se desprenden de las primeras 3, que son el saber humano, el trivium, que es la gramática, la dialéctica y la retórica. Pero también hay unas que se conocen como el quadrivium, es decir, las otras, las que tienen que ver con el conocimiento de la materia y del cuerpo físico. Entonces son la geometría, la aritmética, la música y eh, eh, la aritmética, la música y la geometría. Bueno, eh, a continuación ustedes están viendo una pirámide. En esa pirámide puede descubrir más o menos cómo era el mundo medieval. Era un mundo piramidal. La base de todos es los campesinos, los pobres, los jornaleros, la mano de obra, ¿cierto? En la alta Edad Media, hacia finales del siglo XIII, comienzan a aparecer una mitad, otro espacio con la aparición de los artesanos y de los profesionales que comienzan a, a hacer otro tipo de labores distintas al campo. Ellos tampoco van a tener acceso a la educación, sino que ellos van a tener es una formación familiar, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, hay una pirámide más arriba
que tiene que ver con el clero, que tiene que ver con la nobleza. Ellos son los que van a recibir la educación en esa época. Hacia el siglo XIII surgen las primeras universidades y esas universidades van a seguir estudiando o explorando las 7 artes liberales que van a ser de alguna manera la matriz de las humanidades. ¿Cómo eran las escuelas medievales? Bueno, habían 3 tipos de escuelas, ¿cierto? En los monasterios se le llamaban escuelas monacales, donde se instruían en los preceptos religiosos, principalmente morales, de una moral cristiana, y donde se formaban los jóvenes para el sacerdocio. También hay una escuela que se llaman las escuelas palatinas, su palabra viene de palacio. Entonces la gente se reunía en los palacios y principalmente en los palacios del obispo, por ejemplo, o los palacios del rey, y recibían una educación. Se conoce como la escuela palatina. Y está, desde luego, las universidades. Las universidades que siguen siendo, como lo vieron ahora, una especie de sociedades donde la gente va a recibir. Es interesante porque hay mucha evolución en torno a este tema, ¿verdad? En torno al tema de la educación, porque se comienzan a dar los primeros pinitos de lo que va a ser y de todas maneras la Edad Media va a profundizar mucho en la formación militar. Es interesante el segundo párrafo donde se habla de la edad infantil, donde se van a emplear pues, métodos un poco distintos, va a haber de alguna manera una especie de identificación del niño, ¿cierto? Y del adolescente. Y como a los adolescentes, a los pubers, se les asignaba un mentor para que los guiara y los persuadiera de las tentaciones. Es muy interesante, les quiero recomendar una película para profundizar por lo menos en este aspecto. La película está basada en un libro del escritor italiano Umberto Eco, uno de los grandes medievalistas por excelencia. Se llama En nombre de la rosa. Es una película bellísima donde habla de justamente la relación de un pastor, de un sacerdote religioso que va a instruir a su novicio Abson de Melk, y van a descubrir en una abadía unos crímenes que están sucediendo y cómo van a tener ese encuentro genial con la ciencia. Sé que les va a gustar muchísimo y bueno, les puede servir bastante. La principal área del conocimiento de las humanidades, o de lo que van a ser las humanidades, que se desprenden de la Edad Media, van a ser, bueno, el aprendizaje de la escritura y de la lectura. También van a tener las habilidades matemáticas y sobre todo se va a profundizar mucho en las verdades de la fe. ¿A través de qué? A través del estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes tenían acceso al estudio de las Sagradas Escrituras? Las élites. ¿Por qué? Bueno, porque las primeras Biblias fueron traducidas al latín y no todo el mundo tenía acceso a esta lengua culta de la época. Bien, esto por este primer momento que quería como compartirles en esta introducción. Quiero pues ir al texto que nos ofrece la unidad porque creo que vale la pena hacer un recorrido sobre lo que nos presenta el programa, y aquí quiero que profundicemos en estos tres formas de humanismo. Lo anterior fue una introducción, vamos a hablar sobre todo, no sé si ustedes se han preguntado de quién fue Claude Lévi-Strauss. Este fue uno de los íconos más importantes, de los antropólogos más geniales del mundo europeo. Nació en Bélgica en el año de 1908. Hacia el 1935 se va para Brasil, va a trabajar en la Universidad de Sao Paulo y va a hacer unas investigaciones interesantísimas, sobre todo en Mato Grosso, y va a conocer los indígenas y va a estar en Amazonía brasilera, y va a hacer unos estudios cuya denominación se conoce como el estructuralismo. ¿En qué consiste esta visión que nos trae Lévi-Strauss a la filosofía y a las humanidades? Él descubre en sus reflexiones que hay 3 tipos de humanismos. Hay un humanismo al que él llama renacentista. Recuerden ustedes que el Renacimiento es esta etapa maravillosa que va a surgir
como una transición entre la Edad Media y la modernidad, ¿cierto? Surge principalmente en Europa. El Renacimiento es europeo, específicamente italiano. ¿Por qué en Italia? Bueno, hay unas razones históricas muy interesantes. Resulta que la bota itálica, perdón, la historia nos dice que la bota itálica, pues ustedes han visto en el mapa la región, está allí enclavada en todo el Mediterráneo. Y por el mar Adriático hay una comunicación con Grecia, ¿no? Entonces resulta que en el año de 1453 los turcos otomanos se tomaron a Constantinopla y la destruyeron. En ese tiempo de la toma, muchos nobles viajaron a Italia y llegaron principalmente a la zona marítima, es decir, a Venecia, y se establecieron en Venecia, en Florencia, en toda esta región de la bota itálica. Y claro, ellos traían el conocimiento y el saber del griego. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no se conocía el griego. En la Edad Media se estudió Aristóteles, por ejemplo, pero no directamente del griego, sino de la traducción que hicieron los árabes al latín. Es decir, en la Edad Media vamos a tener un conocimiento solamente aristotélico, pero no se va a conocer a Platón, ni se van a conocer a los clásicos que estaban escritos en griego. Entonces, eso viene justamente con el Renacimiento. Esta gente trae el conocimiento y lo va a llevar a Venecia, lo va a llevar a Florencia. Por eso en Florencia va a haber una escuela neoplatónica fabulosa, donde va a estar Petrarca, donde va a estar Dante Alighieri, donde va a estar donde va este hombre tan fascinante, Juan Pico de la Mirándola. Entonces, esto va a ser muy, 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 muy enriquecedor. Ellos van a llevar el mundo griego, el mundo europeo lo va a tomar principalmente en Italia. Recuerden ustedes que también venían de la tragedia de la peste negra que había acabado con la tercera parte de la población y entonces al ver tanta muerte y tanta desolación ellos entran en un estado de preocupación por el mundo, por las ideas, por la vida, pero sobre todo por lo mundano, es decir, por el goce de los sentidos, por el deleite de los sentidos. Quiero recomendarles en esta parte una novela, es una novela de ficción histórica y erótica, se conoce como El Anatomista. El autor es Federico Andahasi. El Anatomista es una metáfora del descubrimiento de América, pero en relación al descubrimiento del cuerpo humano, principalmente el cuerpo de la mujer. Es una novela genial, sobre todo porque hace el descubrimiento, que fue un descubrimiento renacentista del clítoris, y entonces a partir de allí del deleite de la sexualidad. Bueno, ese es un paréntesis. Cerrando el paréntesis, volvemos a que esa cultura renacentista, ese surgimiento del griego, del mundo antiguo grecorromano, ese surgimiento de la literatura y de los libros con la imprenta, ese surgimiento y esa renovación del mundo religioso, porque es el tiempo de la reforma que nos viene desde Alemania, es lo que se conoce como el renacimiento. Hay un renacer en la vida de los pueblos, hay un florecimiento de la vida de los hombres y hay un redescubrimiento de la sensualidad, de los sentidos. Este humanismo lo va a estudiar detenidamente el antropólogo Claude Lévi-Strauss y va a llegar a la conclusión de que es un humanismo sumamente elitista. Es decir, que no todos han tenido acceso a esa información. No todo el mundo, sino las élites, los mecenas, los artistas, quienes estaban en los círculos de poder, los religiosos, desde luego los cardenales, y todas estas grandes personalidades, los reyes y esta burguesía emergente, son los que van a tener acceso a esta forma de humanidad, a esta reflexión en torno al hombre, porque como lo dijeron los antiguos, el hombre es la medida de todas las cosas. Bien, Claude Strauss descubre otra forma de humanismo y le va a llamar el humanismo exótico.
Desde luego, ¿por qué? Porque en ese contexto del Renacimiento también vienen los descubrimientos y vienen los redescubrimientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes en el mundo europeo, en el mundo romano, por ejemplo, había un contacto con el mundo oriental, de donde venían las telas, de donde venían las joyas, de donde venían las sales, de donde venían las especias. Con la caída del Imperio Romano, esta comunicación con Oriente se trunca, se detiene. Pero ahora con el Renacimiento y con los descubrimientos se están explorando nuevas rutas hacia las Indias. Es el tiempo, recuerden ustedes, el año de 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América, ese 12 de octubre, patrocinado por la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos de España, ¿no? Es ese tiempo. Entonces es el tiempo en el cual Europa va a descubrir lugares exóticos, lugares fabulosos, va a redescubrir el mundo asiático. Las rutas de Magallanes van a comenzar esa exploración del mundo africano, ya no de Marruecos, ya no del África cercana al mundo mediterráneo, sino del África lejana, de Sudáfrica. Eh, Van a comenzar a explorarse todas las regiones, el Congo, Egipto, toda esta región, comienza una exploración a partir de este tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de los siglos del 17 al 19, que son los siglos de los descubrimientos y de las exploraciones. Entonces, aquí el europeo tiene una sensación. La sensación es que no es único en el mundo, la sensación es que hay otras culturas que se siguen viendo con la lente del eurocentrismo. Es decir, nosotros, los blancos, los valquirios, los rubios, tenemos la misión civilizadora de llegar a estas colonias. Este humanismo es un humanismo de alguna manera que va a traer consecuencias nefastas para las culturas, va a traer consecuencias duras y difíciles para el mundo, porque se va a constituir en el motor de la explotación de los pueblos que no van a tener los mismos estados como los va a tener el mundo europeo. Es el tiempo de lo que se conoce como la colonización del mundo americano, del mundo africano y del mundo asiático. Ese humanismo exótico es de alguna manera una tragedia en el sentido de que va a traer, por un lado, el desarrollo del capitalismo. Y recuerden ustedes, como lo dijo Marx, que el capitalismo llega al mundo chorreando lodo y sangre. Bien, siguiendo en esta dinámica, pasamos a lo que se conoce como el humanismo democrático. El proceso de democratización es un proceso que va a estar movido por las ideas románticas. Estamos hablando del siglo XVIII. Este siglo va a estar marcado por, y se conoce también como el siglo de las luces, es el siglo de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? La ilustración es un movimiento intelectual europeo de corte francés propiamente, se va a extender desde luego a todos los países, pero principalmente van a ser los franceses los que van a tener los más grandes exponentes. La ilustración consiste en una especie de iluminación de la humanidad a través de la razón o del ejercicio de la razón, con el objetivo de poder iluminar el oscurantismo del mundo medieval presente en la humanidad. Es, de alguna manera lo llamó Immanuel Kant, la infancia de la humanidad. Es el momento en el cual se comienza a desarrollar y a pensar
los estados modernos. Desde luego, aquí van a suceder unas cosas muy interesantes. La Ilustración va a poner la teoría, las ideas de lo que van a ser los estados modernos. Por ejemplo, eh, eh, el conde de Montesquieu va a decir que el poder en una sola persona es nefasto, que hay que dividir el poder en tres ramas. Entonces va a escribir una obra que se conoce como El espíritu de las leyes, donde dice que el poder debe estar dividido en tres ramas: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se va a pensar el Estado moderno desde un aparato en el cual el poder esté equilibrado y distribuido y no concentrado en un solo personaje como lo fue el rey. Es el tiempo en el cual se van a poner las ideas y los valores de las democracias, la igualdad, la libertad. Estos que son los valores del mundo democrático se van a pensar y se van a proponer y se van a gritar en una revolución que va a ser la Revolución Francesa, con todas estas ideas de la Ilustración. Se va a pensar en la biblioteca, no, en la enciclopedia, perdón. Diderot va a trabajar en compilar el saber de todos y ya está lista la imprenta. Entonces la enciclopedia va a ser la condensación de todos los conocimientos de la época y van a llegar a muchas personas a través de esto tan fascinante como lo va a ser la enciclopedia. En fin, estos movimientos van a determinar lo que va a ser el desarrollo de las humanidades, de los humanismos. Ahora bien, estas ideas de la Ilustración van a inspirar el surgimiento de nuevos estados modernos. Vamos a reflexionar aquí en torno a América. América es una de esas expresiones o de uno de esos intentos de expresiones del humanismo democrático. Hacia el año de 1810, los americanos están pensando en desarrollar un proceso de independencia del Imperio Español. El Imperio Español había llegado a un punto de decadencia, por un lado por la invasión napoleónica en España, pero por el otro por la distancia, por la manera en cómo los reyes estaban manejando a control remoto nuestras naciones. Había todavía una especie de desprecio por los españoles nacidos en América, por las élites nacidas aquí, por los criollos, y ellos van a comenzar un proceso de independencia. Un proceso en el cual van a primar las ideas de la Ilustración, las que acabamos de mencionar así a grosso modo anteriormente, pero sobre todo ellos van a trabajar por volver a tener esos privilegios, pero en una nueva nación que ellos mismos van a gobernar. Entonces comienza el proceso de independencias, comienza el proceso de las constituciones, van a estar inspiradas desde luego en la Constitución Americana de 1776, que es una de las primeras firmada por las 13 colonias en Filadelfia, y también van a estar inspirados por los ideales de la Revolución Francesa. Sin embargo, también este humanismo democrático se ha estancado y se ha detenido justamente en las élites. Todavía estamos, nosotros, a pesar de ser una nación de 200 años, estamos caminando todavía en este proyecto, en este relato de la democracia, donde hay preguntas legítimas que tenemos todavía que hacernos y que tienen que ver con el establecimiento de una auténtica democracia que permita el respeto, la valoración y el acuerdo entre realidades diferentes. Simón Bolívar en la Carta a Jamaica escribió, refiriéndose a América Latina, es que en América Latina hasta la geografía se encarga de dividirnos. Una de las preguntas que proponen aquí el texto al final de lo que es el humanismo democrático al que hemos llegado, y nos pregunta la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío que tenemos? Y vale la pena revisarlo como parte de nuestro programa, ¿cierto? Y desde luego nosotros faltará mucho para que lleguemos a sociedades como la sociedad europea, como el mundo europeo, donde la pobreza está allí sí parodiando a nuestro expresidente, reducida a la mínima expresión,
eh, donde el grado de diversidad de grupos sigue siendo muy alto porque Europa está conformada por una cantidad de pueblos y de naciones pequeñas que se mueven dentro de ella, pero sin embargo han llegado a un estado de comprensión y de respeto entre los individuos muy interesantes. Nosotros todavía nos encontramos ante un problema y es el problema de la diferencia, es el problema de la construcción de una nueva sociedad que acepte que el otro puede pensar diferente a mí, que el otro tiene una cultura distinta a la mía, que hay una pluralidad ciudadana, que nuestros, piénsense ustedes en la riqueza que tiene, por ejemplo, Antioquia, la cantidad de sus regiones y la cantidad de poblaciones tan diversas, tan ricas en sus expresiones culturales y en su diversidad. Yo creo que vale la pena hacerse las preguntas que nos trae el, 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 el programa, es cuál es ese impacto en este desarrollo de las sociedades del humanismo, que son las preguntas legítimas que podemos hacernos en este momento. Es decir, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a una democratización de la vida de los pueblos latinoamericanos? Que no sea una democracia de nombre, que no sea una democracia nominalista, sino que se pase a una auténtica democracia. Lo más interesante que nos hizo el antropólogo eh, Levis Strauss es justamente poner un punto de reflexión, una pregunta en relación a estos tres humanismos, es decir, ¿qué ha logrado el mundo europeo, el mundo occidental, a partir de estas reflexiones? ¿Hacia dónde deben ir encaminadas nuestras naciones, sobre todo nuestras naciones latinoamericanas, en un mundo que aún le hace difícil aceptar la diversidad y aceptar la diferencia? En un mundo supremamente polarizado por unos extremos que están apareciendo bastante inquietantes en nuestra sociedad. Entonces, quiero que como punto de partida y de reflexión, entremos en estos 20 minutos que nos quedan, esta media hora que nos queda de encuentro, de clases, justamente para reflexionar y para encontrarnos. Voy a poner a cambiar eh, la manera de compartir y vamos a conversar en este momento. Yo sé que algunos tienen sus micrófonos apagados, excepto Ricardo, y ya pasemos a la parte de las preguntas. Eh, entonces, por favor, me gustaría escucharlos en este momento, me gustaría conocer sus posiciones. Si tienen inquietudes o preguntas, me gustaría conocerlas. Por favor, entonces, este es como el momento para escucharlos, para compartir y para sus preguntas e inquietudes. ¿Alguien que quiera levantar la mano por acá? Muy bien, Dubán, muchas gracias. Dice Dubán que hasta el momento no tiene dudas. Bueno, Yesenia nos está haciendo una pregunta que trataremos de solucionarla por plataforma. Muchas gracias. Marlene, estuvo muy clara la explicación. Bueno, de todas maneras, sí me gustaría que nos quedara la pregunta, ¿no? Sobre todo la pregunta sobre cómo podemos llegar a un estado de comunicación, a un estado de bienestar entre nosotros, tan diversos, tan, 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 tan supremamente enriquecidos como cultura, ¿no? Sobre todo Colombia, nuestro país. Si ustedes analizan, nosotros somos un país completamente lleno de unos matices regionales profundos. Nosotros no tenemos una identidad colectiva, sino tenemos identidades regionales que podríamos
reflexionar a lo largo de este curso, sobre todo cuando lleguemos al tema de la relación que hay entre el humanismo digital y las democracias y cómo se puede también alterar a través del mundo digital las democracias. Bueno, nos preguntan que para la línea del tiempo, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo quiero hacer unas aclaraciones frente a los equipos. A mí realmente no me gustaría forzarlos o imponerles equipos de trabajo por una razón muy sencilla, y es el hecho de que cuando se ponen equipos de trabajo, pues probablemente no va a haber mucha afinidad o no va a haber la manera de poderse comunicar culturalmente, porque en este curso tenemos personas eh, desde Cali hasta Cartagena. Entonces, tenemos una diversidad cultural muy, muy amplia. Entonces, la idea es no imponerlos, sino dejarlos a ustedes para que lo escojan entre ustedes, ¿cierto? Grupos de 3, máximo de 4. Y les di una herramienta, o aparece una herramienta allí, un link muy fácil, les puse también el tutorial, es muy fácil de hacer la línea de tiempo. Es interesante porque ustedes mandarían el link con el nombre, desde luego, de los integrantes, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta para subir la nota y la participación para la calificación de la actividad. Entonces, creo que sería muy fácil podernos comunicar desde esa perspectiva. Entonces, pues no sé, me gustaría escucharlos. Si alguno quiere tomar la palabra, puede emplear el micrófono. Me encantaría escucharlos, sus comentarios y sus inquietudes también. Bueno, ustedes también pueden hacer la línea de tiempo, pueden hacerla en PowerPoint si les queda mucho más fácil. Por ejemplo, pueden hacerla empleando otro tipo de herramientas, ¿cierto? Yo les ofrecía, como les decía, una manera, desde luego, la única dificultad es que está en inglés, pero también ustedes pueden aprovechar para hacer sus prácticas de inglés. Y pues lo interesante, como les decía, es que deja eh, un link, usted llega y lo copie y lo envía por mensaje en la plataforma Canvas y es muy fácil para mí revisarlo. Y desde luego con el nombre de los integrantes, entonces sería muy interesante. Desde luego, esa es como la opción que les quise dar, sobre todo por el contacto de la virtualidad, es decir, por el contacto de las herramientas en las que nos movemos. Pero, desde luego, sí, se pueden usar otro tipo de aplicaciones. La idea es dejarlo libre y a la creatividad de ustedes. Ahora, ¿cuáles son los temas que van a tocar? Bueno, van a hablar del humanismo renacentista, van a hablar del humanismo exótico y por eso les decía en el texto que consulten el material que les dejo, que acabo de mostrarles así brevemente, que se encuentra en la plataforma. Van a hablar también del humanismo democrático, que es hacia donde se debe caminar como humanismo, ¿no? Es decir, eh, la democracia es la humanización de la política. Y en esto consiste la gran innovación de, del antropólogo Claude Lévi-Strauss, o Strauss en español. Eh, ¿Por qué justamente la democracia es el sistema político que le pone freno a la tiranía de, de los totalitarismos? Totalitarismos que nos siguen amenazando. Es decir, la amenaza del totalitarismo siempre va a estar presente. La amenaza del fascismo, eh, de las formas en que el fascismo se camufla como una muy sutil que es el populismo, van a estar presentes y son muy peligrosas. Por eso, miren, la cátedra de humanismo tiene también una función y es ponernos a pensar la realidad, es decir, ponernos a cuestionar el mundo en el cual nos encontramos. Por eso las humanidades echan mano de la filosofía, del arte, de la música, de la cultura, echar mano de la literatura, porque nosotros tenemos que cuestionar el mundo, cuestionar la información que nos llega. Vamos a dedicar una clase justamente hablando de la relación que hay entre las humanidades y los medios masivos de comunicación, de cómo podemos humanizar este mundo digital que nos está bombardeando constantemente
noticias. Por ejemplo, hubo un caso muy particular. Sí, tienes mucha razón, Marlene. La democracia en nuestro país no es una auténtica democracia, no es una democracia de hecho, es una democracia de nombre, pero no de hecho todavía. Tenemos mucho tiempo, nos falta mucho tiempo para caminar. Es un sistema demasiado clientelista, que merece mucha atención y mucha reflexión. Quería ponerles un ejemplo justamente de la manipulación mediática. El periódico El País de España, por ejemplo, una vez publicó en su portada una fotografía supuestamente de Hugo Chávez Frías bajo una intervención quirúrgica en, y lo publicó en El Mundo, ¿cierto? Luego descubrieron que esa fotografía no era de Hugo Chávez, sino que era una persona que se parecía, que le hicieron en el estudio y que lo publicaron de esa manera para mostrar al mundo de que ellos tenían la primicia de la noticia. Esto es una de las cosas más terribles y más peligrosas de los medios de comunicación. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante que podremos luego profundizar más adelante, la manera en cómo una noticia se convierte en verdad y en cómo la gente considera algo, la considera como una verdad cuando no lo es. Exactamente, Duván ha dado en el blanco, ¿cierto? Duván nos dice que muchas noticias falsas en redes sociales suelen viralizarse y convertirse en verdad. Porque Goebbels, el director de la propaganda nazi, a Goebbels se le debe que el nazismo se haya expandido por toda Alemania con mucha convicción. Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces, millones de veces, se convierte en verdad. La gente termina creyéndola, ¿cierto? Entonces, eh, la gente cree que se llaman los tiempos de la posverdad. No, siempre ha habido este sistema de imponer algunas verdades, entre comillas verdades, ¿no? Para convencer, ¿sí? Eh, como lo dice Marlene muy bien, de igual manera, los noticieros son demasiado amarillistas y convenientes. Sí, sí, es cierto. Por eso es una de las maneras para contrarrestar esto, es no ver esos canales, no ver los canales oficiales. Pero si ustedes se dan cuenta, uno de los canales no oficiales, como es Canal 1, está en este momento a punto de cerrarse, justamente porque eh, se ha convertido en el obstáculo, ¿no? En el obstáculo del monopolio de la verdad. El monopolio, ¿quiénes ejercen el monopolio? Los poderes, los grandes poderes ejercen el monopolio. Y cuando se llega al monopolio de la verdad, se monopoliza el conocimiento, entonces se imponen las verdades que ellos quieren que nosotros creamos. Hay una película muy interesante que sería muy bueno que la vieran. Eh, se llama V de Venganza o V de Vendetta. Es una película que habla justamente del control que ejercen los medios de comunicación. Otra película muy interesante la encuentran en Netflix, porque yo creo que la otra semana vamos a tener un cineforo, tengo que revisar bien el cronograma. Eh, es la película se llama, es sobre sobre un presidente de México. La película se llama, ay, ¿cómo es? Bueno, lo recordaré ahora y si lo recuerdo se los comparto. Le encuentran es sobre un presidente, ¿cierto? Que logra imponerse y llega a la Casa de los Pinos en México, justamente a partir de los medios de comunicación, como los medios lo van catapultando, ¿cierto? Eh, es muy interesante esto. Yo creo que vamos entrando poco a poco. Yo sé que estos primeros encuentros, el primer encuentro fue bastante frustrante los problemas técnicos. Este segundo encuentro, pues vamos mejorando. Pero la idea es ir entendiendo, ir entrando en este mundo de las humanidades para ir haciendo nuestras propias reflexiones, ¿cierto? Me encanta lo que han estado compartiendo, me encanta lo que han estado diciendo y esta es la idea de poder hacerlo, ¿no? De ir. Eh, exacto, es esta. Muy bien, la película se llama La dictadura perfecta. Muchas gracias, Dubán, muy amable. La dictadura perfecta. Y es justamente una película que nos habla del tema. A ver, me dice Yesenia.
Bueno, no necesariamente tienes que hablar de cada uno de los puntos, ¿cierto? A mí me parecería más interesante que hablaras de lo que te tocó, de lo que te llamó la atención, de la información que recibiste y que de pronto no te pareció común, ¿cierto? Ahora, si ustedes quieren agregar otras cosas más, sería muy interesante. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. En el Renacimiento se dan los grandes descubrimientos anatómicos. Es una de las cosas fantásticas. Los primeros tratados de anatomía vienen desde el Renacimiento. Bueno, vienen desde antes, los van a encontrar en las abadías, pero los grandes descubrimientos están presentes en el Renacimiento. En el Renacimiento, por ejemplo, se descubre el retrato, el autorretrato. Eso es una de las innovaciones. Y es muy interesante esto, porque el pensar en el autorretrato es pensar en el rostro humano, el rostro que me da identidad e individualidad. Esto es sumamente genial. ¿Qué otras cosas se dan en el Renacimiento dentro de las humanidades? Les puede parecer muy superficial. La moda, por ejemplo, va a coger un auge y una fuerza increíble. La moda es una invención de finales de la Edad Media. Y es aquí donde se van a dar, porque la moda va a tener unos elementos muy interesantes, la moda va a tener elementos religiosos, elementos cristianos. El año pasado hubo en Nueva York una exposición sobre la influencia del catolicismo en la moda, por ejemplo, una cosa en los vestidos de novia, la exposición fue fantástica pues fue una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, es otro de los elementos que podrían ustedes investigar. Como les digo, hay muchos tópicos. Me dicen por aquí algo de los personajes, ya voy a revisar bien porque dice que eh, sí, los rasgos generales, los hechos más significativos podría ser, algunos personajes, pues, no todos, porque en el Renacimiento van a haber muchos personajes que se van a destacar tanto de las artes como la pintura, la escultura, eh, bueno, pues está Bernini, están los grandes arquitectos, está Miguel Ángel, eh, está Sandro Botticelli, está Leonardo da Vinci, está Rafael. Bueno, hay una cantidad de gente aquí que surge increíble. También se podría hablar de las problemáticas sociales, económicas y políticas. Bueno, sería fantástico que lo mencionara, ¿cierto? Sobre todo hay